Buenas tardes. Bueno, como siempre, lo primero es lo primero. El libro, Preludio de un avivamiento. Léanlo. Todos los que están, ¿sabes qué? Me gustaría que todos los que ya están leyendo comentaran en la página con sus amigos, qué sé yo. Y esta es una tremenda herramienta, lo vuelvo a repetir. No es un libro para saber, para conocer la palabra, sino que para conocer a Dios. Porque la palabra dice que la vida eterna es, dice Jesucristo. Juan 17 dice, 1, la vida eterna es que conozcan al Padre y al Hijo a quien Él envió. Eso dice Jesucristo, habla en tercera persona. Y conocer, la palabra conocer, es conocerlo, no saber la palabra, sino que tener una relación con ellos. ¿Ya? Entonces, aquí está cómo se hace esto. Cómo se puede conocer de verdad al Señor y conversar con Él, y que Él te guíe, y que el Espíritu Santo, como decíamos recién, te hable y ore por ti, etcétera, etcétera, que lo voy a explicar ahora con mayor detención en la prédica que viene. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace todo eso que nosotros tenemos hoy, de tener el Espíritu Santo con nosotros y con el poder de Dios? Todo eso está en, ¿cómo se llama? Preludio. Preludio es la preparación para un avivamiento de tu corazón. ¿Ya? Amén. Amén. Ya. Bueno, vamos a leer. Juan Eduardo decía que tuvo una visión y que se tomaba del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, él era la boca del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que nos llama el Señor, y es muy importante porque Él ora a nosotros, no por nosotros, a nosotros, pero a través de nosotros, no para nuestros deleites y para que lo pasemos bien, sino que para que realmente nosotros podamos vivir el plan, la voluntad de Dios, el plan que está en la voluntad de Dios, y que nosotros van a hacer una vida muy rica, muy especial, muy buena, ¿ya? Porque cuando nosotros vivimos la voluntad de Dios, estamos en paz, estamos contentos, estamos en gozo, estamos en el amor de Dios, estamos en la fe de Dios, etcétera, etcétera. Y es una vida poderosísima porque Cristo está en nosotros. Y por eso quiero leer 1 Corintios 14 del 1 al 4, que ya lo leí la semana pasada, pero quiero entrar un poco más, porque se me olvidaron algunas cosas que quiero puntualizar para que vean lo que decía Juan Eduardo, lo importante que es hablar en lenguas en privado, ya en privado. Porque lo que hacen estas iglesias de empezar a hablar en voz alta y cada uno habla, es un enredo que nadie lo entiende. Y eso es lo que dice Pablo claramente. Y yo les voy a mostrar y cómo se ha tomado lo que dice Pablo como que hablar en lenguas no se puede hablar. Pero él dice todo lo contrario para él. ¿Ya? Dice que sí, que es mejor profetizar, o sea, edificar la iglesia. Pero para nosotros es mejor edificarnos, porque así podemos edificar la iglesia. ¿Ya? Yo les voy a explicar con mayor profundidad esto. Y voy a darle una nueva razón para que ustedes hagan esto. Yo no vi quienes levantaron la mano, ni quiero ver tampoco que los que hicieron o que trataron, porque muchos pueden tratar y no lograrlo. Pero hay que insistir, porque el Señor le da al que tiene sed, al sediento. No le da a cualquiera. No le da al que dice, ya Señor, a ver si tú eres verdadero, a ver que pase esto en mí. A ese no le da nada. Tiene que ser una excepción muy grande, ¿no? Pero uno tiene que insistir y perseverar hasta que el Señor vea que hay un interés real en tu corazón, que no es por interés, sino que es un interés por estar con Él, por bendecir la vida, por entregar tu vida hacia Él. ¿Ya? Entonces cuando el Señor ve eso en tu corazón, Él te entrega todo, se entrega todo, o sea, todo lo que Él tiene para ti te lo da. Y por eso quiero leer de nuevo esto, dice así, 1 Corintios 14, del 1 al 4. Seguid el amor y procurad los dones espirituales para que sobre todo que profeticéis. Y está hablando Pablo a los Corintios, ¿ya? Pero
fíjense cómo empieza, a seguir el amor. O sea, ¿quién es el que pone el amor en nosotros? ¿Quién es el amor? Es Dios mismo. Él es el amor. Y nos hizo su imagen y semejanza, por lo tanto nosotros tenemos que vivir en ese amor. Y con ese amor vamos a querer profetizar, vamos a querer, ¿no es cierto?, edificar a la iglesia, edificar a los que le hablamos, edificar con la gente que nos encontramos. ¿Ya? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso está diciendo los que hablan en lengua, los que yo les estoy diciendo que lo hagan, ¿ya? Pues nadie lo entiende porque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces todos dicen, bueno, se hablan en lengua, ¿para qué tanto? Si, mire lo que significa profetizar, pues, eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Quiero edificar, exhortar y consolar a la gente. Pero dice el 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y esto es fundamental, hermanos míos. Mire, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, aquí uno queda claro que ya, ¿para qué vamos a hablar en lengua? ¿Ah? ¿Cómo vamos a ser tan egoístas que nos vamos a edificar nosotros? Pero mire lo que dice en Romanos 8:26. De igual manera, este es el mismo Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿cierto? No sabemos pedir lo que nos conviene, pedimos pura. Muchas veces estamos muy perdidos porque no sabemos el plan y no estamos interesados en el plan y estamos haciendo nuestra propia vida y nuestros propios planes. Entonces estamos pidiendo para nuestros propios planes y Dios nos llamó para otra cosa totalmente diferente. Entonces nos vamos de paseo a subir al cerro Manquehue y el Señor nos tiene el plan en el cerro Yanquihue. No son diferentes, pues, hermano. Entonces andamos siempre perdidos en los cerros que no debemos andar, con el camino donde no debemos ir. Pero cuando el Espíritu Santo dice, no lo sabe, que pedimos, que no sabemos lo que pedimos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos. ¿Y por qué con gemidos indecibles? ¿Qué significa esto? Saben que la palabra dice que nosotros no entendemos, y sí podemos tener el don de entender esta lengua, ¿ya? Pero no tenemos entendimiento cuando el Espíritu Santo está hablando con Dios. Eso es lo normal. Lo podemos pedir, pero no lo tenemos. Y como nosotros no entendemos, y aquí está lo importante, que no lo dije el domingo, el diablo, el demonio, Satanás, no entiende tampoco este idioma. Entonces cuando ellos oran, el Espíritu Santo con el Padre, él no tiene idea del plan que nosotros tenemos. ¿Entienden, no? No tiene idea. Y Dios sabe exactamente la estrategia de Satanás en contra tuya. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos que ore el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se va adelantando a la estrategia del demonio y va frenando lo que quiera hacer en contra tuya. ¿Será importante esto que estoy diciendo yo? Es fundamental, hermanos míos. Y es tan fundamental que es la estrategia que dio Dios para que nosotros podamos ser defendidos por Él, para que el enemigo no nos siga tratando de destruir. Pero nosotros tenemos que vivir en esa voluntad, no en la nuestra. ¿Se dan cuenta, no? Porque la tuya ya sabe el demonio si está dentro tuyo ese demonio. Muchos demonios están dentro de nosotros, porque estamos con cosas. Cuando nosotros pecamos, damos autoridad que entre. Y él sabe exactamente lo que estás pensando, entonces ya se te adelanta y hace lo que quiere contigo. Por eso que es tan difícil, la gente se desanima. Entonces empiezan a inventar estas cosas que en realidad, ¿para qué hablar en lengua? Porque mira lo que dice Pedro, ¿sí? ¿Para qué? Pero más abajo, mira, después le voy a leer algo que dice mismo Pablo, me equivoco, siempre lo agarro a Pedro, meto a Pedro en esto. Pablo, el mismo Pablo que dice esto, van a ver lo que dice él. No se contradice,
está diciendo algo muy importante. Después se lo voy a decir, el que se queda hasta el final lo va a saber. No, luego lo voy a decir. Pero vamos a 1 Pedro 2, por eso estaba hablando Pedro, porque viene Pedro. 1 Pedro 2, 1 al 9. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿ya? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué estoy hablando de esto si estamos hablando en lengua y por qué salgo con esta cuestión de la piedra viva? Las sanidades son así. Mi amiga me está diciendo que tenía una alergia y se le fue la alergia, oramos y se le fue así. Ahora. Es el Señor. Ya, pero eso pasa aquí. Por eso que estamos hablando con propiedad de estas cosas. Dice, para que ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad. Si es que te has encontrado con el Señor, entonces pasan estas cosas, ¿ya? Para que crezcas en salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La piedra viva, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es Él? ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres. Lo desecharon a Jesucristo, ¿no? Lo mataron, lo persiguieron, lo mataron y lo desecharon. Más para Dios escogida y preciosa, esta piedra, ¿cierto? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Escuchen, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos edificamos, hermano? ¿Cómo nos edificamos? Díganme. ¿Será algo el que quiere lo hace? ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Edifíquense. ¿Cómo nos edificamos? Hablando en lengua, pues. Eso es lo que decía la semana pasada yo. Cuando nosotros hablamos en lengua nos vamos edificando a nosotros. Lo acabo de leer recién, se lo leo de nuevo. Pero el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué dice acá abajo, Pedro? ¿Qué dice? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? La piedra angular, donde se forma este edificio que somos nosotros. Cada uno de nosotros se forma Cristo en nosotros. Pero si no tenemos esa piedra angular, que es el modelo en el cual nos edificamos, no podemos hacer nada, no somos nada sin Cristo. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o no? Entonces, es importante lo que estoy diciendo, que hablemos en lengua, que lo intentemos, porque es edificarnos lo que dice acá, ¿ya? Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra. Estoy leyendo mal. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es la principal piedra escogida, donde nos edificamos? El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon. Voy a leer de nuevo el 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Está hablando de Jesucristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Y ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para los que no creen, hace caer a los que no creen. Es una piedra de tropiezo para los que no creen. Pero para los que creen es la base de nuestra edificación. El cimiento donde nosotros crecemos. ¿Y cómo nos edificamos? Hablando en lengua. O sea, dejando que el Espíritu Santo interceda por nosotros, ore y haga el plan con el Padre que fue hecho para nosotros. Haga su voluntad en nosotros. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, y escuchen en qué tropiezan, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿en qué tropiezan? En la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién vivió la palabra? Jesucristo. Por eso ellos tropiezan. ¿Y saben por qué tropiezan? Porque Jesucristo cumplió la palabra. Y los que no cumplen la palabra están tropezando. Están siendo... ¿Qué están siendo? Estos edificadores que desecharon la piedra.
Entonces el que dice que no tenemos que cumplir la palabra, que somos tres pecadores, están desechando la piedra. ¿Por qué tropiezan? Porque la piedra angular vino y cumplió cada palabra, vivió la palabra. Entonces si nosotros no hacemos, tropezamos, porque Él demostró que sí podemos con el Espíritu Santo que tenemos, porque Él lo hizo. Por eso somos piedra de tropiezo. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Por qué tropezamos? Entonces, pero si todos son desobedientes, diremos. No, pues, momentito, Jesucristo cumplió la palabra, por eso tropezamos. Por eso Él nos deja en evidencia que no estamos obedeciendo. ¿Cómo estamos? ¿Qué les parece? Esa es la palabra, hermanos míos, no lo que nos cuentan por ahí, las iglesias para estar felices todos, y están todos muriendo, tropezándose todos los días. Y el enemigo tiene una fiesta con ellos. ¿Sí o no? El pueblo de Dios. Eso somos nosotros. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos lo que Jesucristo hizo, para que lo mostremos, para que seamos testigos de lo que Jesucristo hizo. ¿Pero cuándo? Cuando somos edificados por el Espíritu Santo en la piedra angular que es Jesucristo y cumplimos con la palabra. Un amén. Ya, Corintios 14, 16 al 19. ¿Ah? Primera Corintios. Creo que es primera. Se me fue, no la tengo. Así que busquen Primera Corintios y dice, porque si bendices, si empieza 16 así, primera, ya, estamos bien. Primera Corintios. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Si tú empiezas a orar en lenguas públicamente, ¿cómo dirán los demás amén? Dice, eso está diciendo. El que ocupa de simple lugar de oyente, ¿cómo dirá amén? Si yo le empezara a hablar en lenguas, ¿qué me van a decir amén ustedes si no entienden, ni yo entiendo lo que estoy diciendo? Eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? Pero eso es lo que hacen, pues, hermano. Entonces, ¿qué están haciendo? Esto es lo que se opone Pablo. A esto se opone. No a que hablemos nosotros en privado. Yo le voy a demostrar que eso no es así. Mire, con la palabra, por supuesto, no con lo que yo creo, ¿ya? Pues no sabes lo que has dicho. ¿Cómo te van a decir amén a tu acción de gracias si no sabes lo que has dicho? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. ¿Qué está diciendo? A ver. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Pablo estaba tan edificado? ¿Por qué es tan grande Pablo en la Biblia? Porque hablaba en lengua más que todos los demás. Po. Se edificaba más que todos. ¿Sí o no? Entonces, ¿es necesario eso, no? Se dan cuenta que lo que está diciendo es que no quiero que hagan desorden en público, que esto no es para el público, es para cada uno, para edificarse cada uno. A eso se opone. Y por eso que es mucho mejor profetizar lo que estoy haciendo yo, explicar la palabra, decir la palabra, edificarlo a ustedes con la palabra. Pero también le tengo que decir, esto hay que hacerlo, pero en privado, pues hermanos míos. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ay, ¿se contradijo? No, es necesario, pues, hermano. Y si no lo están haciendo, están perdidos. Así que hay que tratar de hacerlo y hacerlo. Porque no se van a edificar y no van a cumplir el plan de Dios si no lo hacen. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Se dan cuenta? En la iglesia está hablando, pero en privado hablo más que todos ustedes. Y por eso puedo hacer lo que hago. ¿Sí o no? Gracias por eso también. ¿Se dan cuenta que no es que yo creo que parece que... Es así, aquí está claro. Entonces han desprestigiado. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Con esta palabra. Ha desprestigiado las lenguas. Entonces la gente dice, no, si podemos hablar en lengua. Ya, ahora todos. Hermano, ese es el demonio. Saca la bazooka, toda esa cuestión. Lava la sábana.
etcétera, todas esas cosas que se dicen en público, que de verdad no son, po. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, y hay que pedirle al Espíritu Santo, si tú tienes el Espíritu Santo, Señor, por favor, úsame y ora por mí. Quiero ser tu instrumento completamente. Ora por mí. Porque Él va a orar con tu boca, no va a orar, como decía Juan Eduardo, si es muy buena la misión de Juan Eduardo. Porque Él decía que su boca era mía, hablaba por mi boca, yo era su boca. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que tú te rindas a Él para Él usar. No es que Él no pueda hablar, si es Dios, ¿cierto? Pero Él quiere interceder por ti desde ti, para que tú te rindas a Él y le entregues a Él tu cuerpo, de verdad. Le entregues todo en sus manos y creas en Él, porque esa es confianza. Si yo tengo mi propio plan y el Señor me va a tirar para otro lado, un momentito, Señor, yo no oro con tu voluntad, porque no puede ser, pues eso no es lo que Dios planeó para nosotros. Es que yo quiero ir en contra de esa voluntad, es que esta parte no me gusta a mí. No se puede, no. O tú llegas a acuerdo con Dios y te rindes a Él y haces su voluntad, o mejor no sigas siendo cristiano, porque eso es el cristianismo, es vivir en su voluntad y entregarnos enteros de cuerpo, alma y espíritu, porque somos trino igual que Dios, cuerpo, alma y espíritu, para que Él haga la obra con nosotros. Voy a leer Isaías 55. No me he cambiado de tema, pero ya dejé claro eso, ¿no es cierto? El tema de las lenguas, que dejé claro lo importante que es lo fundamental, ¿ya? Entonces quiero leer Isaías 55, 1 y 2. Y vamos a analizar Isaías 55 porque es una promesa que el Señor me dio cuando yo tenía apenas 2 añitos, era un bebé. un bebé espiritual, era harto grande ya, el año 98. En mayo del 98 me dijo esto, del siglo pasado. Pero no hace tanto, ¿no es cierto? 98 son 24 años nomás, atrás. Y me dijo esta promesa, y ¿saben qué? Yo lo creí. Con 2 añitos lo creí. Y es tremenda esta promesa. Pero yo la creí. Y he esperado 24 años que se cumpla completamente. Se fue cumpliendo parte por parte, porque yo lo creí. Y como yo soy llorón, me dan ganas de llorar, porque ese es el secreto, pues, hermano. Creer que Dios te da una promesa y es tuya, si tú la crees. Y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces dice aquí, venid todos los sedientos, o sea, lo que les decía antes, debemos tener sed. Vengan los sedientos. Él nos llama a los que no tienen sed, a los que están satisfechos, que están bien. No necesita que vengan esas personas, porque no van a hacer lo que Él quiere que hagan. O sea, de verdad, si tú eres cristiano, debes tener sed de Dios, de ese Espíritu Santo, de esa agua viva que nos entrega el Señor, esas arras, la garantía de que somos cristianos de verdad y que lo vamos a lograr. Vamos a llegar a estar en la vida eterna con Él. ¿Entiendes? Entonces, si no tenemos sed, el Señor no se interesa, no se va a mostrar a ti. ¿Y pero por qué no me habla? Porque no tienes sed. Simplemente por eso. Yo cuando me dijo esto el Señor, puso también la sed en mí, porque yo creí. Yo leía y leía y leía. No me importaba nada más, hermano. Quizás fui responsable con mi trabajo, pero no quería nada más que leer la palabra. Y aprender y contarle a los demás estas maravillas que el Señor me estaba diciendo. Eso es sediento de Él. Y dice,
Y a los que tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, sino vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y yo tenía 2 empresas en ese momento y me decía esto: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Y es verdad que no me saciaba, por hermano. Pasaba la plata por el lado mío, mucha plata. Y se me iba la plata porque no había un sentido claro de lo que era mi vida. Esa no era mi vida la que yo quería. Era esta vida, la que da el Señor. Porque para eso nacimos, por hermano, no para andar dándonos vueltas como los perros a ver dónde nos echamos. No es así, perdón la comparación de los perros, pero de verdad nosotros nos damos vueltas, nos pegamos cabezazos contra la pared y no queremos aprender que hay una sola manera de vivir, que es con Cristo y en la voluntad de Dios. No hay otra manera de vivir. Fuimos creados para vivir así. Oídme atentamente y comed del bien. Oídme. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Es difícil hablarle a usted porque se han vuelto tardos para oír. El Señor habla. Su voluntad nos dice: oídme atentamente y comed del bien. Eso es comer del bien. Oíd al Señor. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Va a estar lleno del Espíritu Santo. La grosura es el aceite. Es también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua viva, el aceite, es la unción, ¿cierto? Todo eso es el Espíritu Santo. Yo analicé qué quería decir esto de las aguas vivas. Y si vamos a Apocalipsis 21:6, nos aclara un poco qué es lo que es. Y dice: y me dijo, hecho está. Jesucristo dice: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, escuchen, vengan a mí los sedientos. Al que tenga sed, ¿qué va a pasar cuando yo tengo sed, hermanos míos? ¿Por qué hay que ser sediento? Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Eso era lo que me estaba diciendo el Señor. Te voy a dar gratuitamente, ya está hecho. ¿Se dan cuenta o no? Está hecho. Ven a mí y dice: al que tuviere sed, al que tiene sed, no al que no tiene sed. No al que le da lo mismo el Señor, si ya fui a la iglesia el domingo, para que vaya el próximo domingo, para que voy a orar todos los días. No, es que le pusieron mucho. Eso no tienen sed y no van a hacer sed y no van a hacer. Y me desespera, hermanos míos, porque eso es así. Aquí está claro: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Te va a dar el Espíritu Santo. ¿Por qué no tienes el Espíritu Santo? Porque tú no tienes sed. El Señor sabe eso, no lo puedes engañar. Estoy mirando. Ya, un ataque al corazón. Ya. Apocalipsis 22, para que vean. Aquí está hablando de los sedientos de nuevo. 22:17. Dice el Señor, Jesucristo dice, y el Espíritu a la esposa dice. Dicen, el Espíritu y la esposa dicen. ¿Quién es la esposa? Los otros, no, nosotros, ¿no es cierto? No los otros, nosotros somos, ¿ya? Ven, dice, el Espíritu y la esposa. ¿Por qué el Espíritu? Porque Él es el que va con nosotros, Él es el arras, pues. Es la garantía, ¿sí o no? De qué vamos a hacer. Y si no tenemos sed, no nos da el Espíritu, por eso leí lo anterior. Entonces, ¿tú puedes ser esposa sin el Espíritu? No, ¿cierto? No, no hay manera de ser esposa. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice en el Espíritu de la esposa? Ven. Y el que oye diga, ven. El que esté oyendo esto, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que tiene sed. No los demás. Los que no, ay, ya, bueno, ya. Y los tironean para que vayan a la iglesia. Ay, que no, es que sabéis que no me gusta mucho la gente, que el pastor es muy gritón. El que tenga sed, venga. Eso dice aquí. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es gratis, hermanos. Es gratis. Pero el que tiene sed, si no te cobra nada. Te lo da todo. Y dio su vida para entregarte el Espíritu Santo a ti. Gratuitamente. Bueno, esa es la promesa que me dio a mí. Yo lo tomé en serio. Tuve sed. Nunca más fallé en la iglesia. Nunca más, hermanos míos. Nunca más. A veces me quedaba sin... Mis hijos son presentes. Nos quedamos sin batería porque era la misma camioneta que tengo todavía. Y íbamos en micro.
Y me levantaba tan temprano que llegábamos en micro a la hora. Porque yo estaba 15 minutos antes en la iglesia orando, preparando mi corazón para recibir la porquería que me daban. Porque era sin el Espíritu Santo, pero yo tenía hambre y sed, entonces iba igual, con esa misma hambre. Porque eso decía aquí. Y yo creí que para toda la promesa que viene más abajo, tenía que hacer eso, empezar a partir por ahí. Entonces Isaías, vamos a seguir, 55, 3 y 4. Sigue la promesa. Inclinad vuestro oído, o sea, escúchame de nuevo, ¿ya? Y venid a mí, dice el Señor. Vengan, vengan, vengan a mí, vengan a estar conmigo, está diciendo, invitándonos. Oíd y vivirá vuestra alma. Escúchenme y van a vivir. Van a resucitar. Ahí me adelanté un poco. Y haré con vosotros pacto eterno. O sea, es un pacto eterno. Van a vivir eternamente. Es un pacto eterno porque vamos a vivir eternamente, ¿o no? Esa es la promesa que está diciendo aquí, hermano. ¿Cómo yo no iba a querer esto? Si me estaba asegurando que iba a vivir eternamente, ¿usted cree que hoy día tengo dudas yo de eso? No, pues. ¿Se dan cuenta? Se cumplió esta promesa. Hizo un pacto eternamente. Y después dice las misericordias firmes a David. Les voy a explicar qué significa las misericordias firmes a David. En una palabra, más abajo. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos. Las misericordias firmes ¿a quién dio por testigo a los pueblos? A Jesucristo. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Eso mismo nos va a dar a nosotros. Eso dice. Y les daré las misericordias firmes a David. Dentro de esa misericordia está esto. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Vamos a Hechos para entender mejor esto de las misericordias firmes a David. Hechos 13, 29 al 34. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, está hablando de Jesucristo, ¿ya? Dice, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, habiendo cumplido todas las... Desperté a las 5 de la mañana, hermano. Estoy medio así como... No me puedo dormir más. Estaba tan ansioso por esta palabra que estaba... No. Eso. Por eso parezco... Pero vamos a seguir leyendo bien. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. O sea, se murió, cumplió todo lo que tenía que cumplir y lo sacaron del madero y lo sepultaron. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Mas Dios le levantó a los muertos, él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante su pueblo. O sea, él se les apareció. O sea, hay muchos testigos que él estuvo vivo en esta tierra durante 40 días, como explicaba hace poco atrás, en prédicas pasadas. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Entonces, hermanos míos, mi promesa me dice que yo nunca más voy a volver a corrupción, como Jesucristo. Eso significa, os daré las misericordias fieles de David, que vamos a tener vida eterna, como decía arriba, que vamos a ser, es una seguridad que vas a ser salvo, de verdad eres salvo, pero es así como dice el Señor, no como dicen los pastores que seguimos pecando y ya dijiste una frase y esa frase te hizo salvo. No es verdad, hay que vivir lo que dice aquí. La misericordia, hay que escuchar al Señor, hay que estar sediento de su agua, hay que tener esa relación con el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo, ahí está la garantía, la garantía.
que les voy a decir qué significa esa garantía al final de la prédica. Vamos al Isaías 55, del 5 al 10. ¿Ya? Ese es, ¿cómo se llama? Lo que sigue de esta promesa. Y escuchen aquí. Esta es la promesa, hermanos míos. Escúchenme. Y aquí llamarás a gente que no conociste. A mí me está diciendo esto. Vas a llamar a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. ¿Cuántos de aquí vinieron sin conocerme? ¿Cuántos? Casi todos, ¿no es cierto? ¿Se cumplió esto o no? ¿Se cumplió o no? Y se sigue cumpliendo. Y yo llamo gente que no conozco porque me dicen por ahí orar por tal persona, que sé yo, ahí está el teléfono. Y por teléfono yo los llamo y se sanan. ¿Es así o no? Gente que no conocí. Y dice, no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Dice, y aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Quién me dijo aquí? Señoras y señores, yo tenía 2 años recién cuando me dice esta promesa. Me dice, búscame mientras yo pueda ser hallado. Y eso hice, por hermano. Empecé a buscarlo todos los días. Hasta que él vino. Vino. Y de ahí nunca más se ha ido. Porque yo no he tenido tiempos de sequía, hermanos míos. Yo no puedo decir, ¿saben qué? Oh, de repente el Señor me tuvo así. Nunca, nunca. Yo le digo, Señor, ven. Y viene inmediatamente. Y gracias le doy porque le digo, si tú me quitas. Y Él sabe que es cierto. Yo no quiero vivir si tú me quitas el Espíritu Santo. Si tú me quitas tu presencia. Es así. Si esa es mi vida, yo vivo porque tengo el Espíritu Santo. Si esa es la vida, el agua de vida. Si no tenemos eso, estamos muertos, hermanos míos. Así de urgente es esto. Todavía quería hacer la introducción. La introducción que me estaban haciendo. Es más o menos, venía al caso, ¿no? ¿Viste? Yo te dije, yo creo que esa es la introducción que merezco, por lo menos. Así, suavecita. Este es un chiste interno, después se lo explicamos, ¿ya? Seguramente cuando se pongan aquí me van a hacer la introducción y ustedes van a entender. Ya. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todo esto lo han vivido ustedes. El Señor los ha perdonado una y otra vez. Una y otra vez. Pero nos tenemos que volver a Él. Y no arrancar de Él cuando hacemos pecado. Todo lo contrario, tenemos que ir a Él. Porque Él es el que tiene misericordia y el que perdona. Y el que nos cambia, que nos transforma. Eso es arrepentirse, ir y Señor, no quiero hacer más esto. Cámbiame, transforma. Y Él lo hace. Pero cuando ve un corazón sediento de Él, un corazón que está dispuesto a todo por Él, como Él hizo por cada uno de nosotros. Hizo todo lo que tenía que hacer. Porque mis pensamientos, dice, después que dice esto, que nos volvamos a Él, y porque Él tiene misericordia y el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos míos, si tú no crees esto, hay 2 razones que tú no vas a creer. Porque ignoras quién es Dios, o porque realmente tu inteligencia se entenebreció. No, porque saben que creer que somos más inteligentes que Dios, hay que ser, ¿cierto? Y nosotros muchas veces queremos seguir en nuestros planes y no en los planes de Dios. Y eso es porque nosotros creemos que nuestros pensamientos son más altos que los pensamientos de Dios.
Aquí dice claramente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, si tú estás en tus pensamientos, no son los de Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. O sea, tu camino, el tuyo, el que tú quieres, y la oración es tuya, si no van acompañadas de la petición del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través de nosotros, que te va a llevar a la voluntad de Dios, porque te va a llevar a la voluntad de Dios. ¿Saben qué pasa? Tengo que interrumpir aquí. Me acordé de algo muy importante. Cuando ustedes oran en lenguas, ustedes tienen cosas en contra de Dios. Su propia carne es contraria a Dios y por eso quieren seguir sus propios planes. ¿Ya? Entonces, cuando tú oras en lengua, lo primero que pide el Espíritu Santo a Dios, que saque todas las impurezas que todavía continúan en nosotros. Entonces empiezan a manifestar esta impureza y no nos gusta, porque nos sentimos incómodos. Entonces tú dices, oye, estoy orando en lengua, ¿y por qué siento esto? ¿Por qué de repente me pongo más agresivo incluso de lo que fui? Si ya había superado la agresión. No era, había superado, el demonio estaba ahí guardadito. Entonces empiezan a salir todas las impurezas. Y no te va a gustar. Le estoy advirtiendo esto porque eso pasa. Porque lo primero que pide el Espíritu Santo es que saque todo lo que todavía tenemos adentro escondido. Y Él lo pone en evidencia. Lo pone en evidencia y te limpia completamente. Entonces tú ya no... El enemigo no puede contigo. ¿Me entienden o no? Es así, ¿cierto? Es así. Empieza a salir todo. Porque te meten en el fuego. Y empiezan a flotar las impurezas. Y no te va a gustar. Entonces muchos hermanos que tenían buena intención y que empiezan con esto, se desaniman y no siguen con esto. Por eso que es tan importante. ¿Por qué me acordé de esto? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, yo quiero caminar en el cielo, en el reino de los cielos. Aquí en la tierra, pero en el reino de los cielos, traer eso. Y es muy alto eso. Hay poder de Dios, hay sabiduría de Dios, hay vida eterna, hay gozo en cada cosa que hacemos. Y después dice, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Si es solo entender un poco la Biblia para darse cuenta de lo sabio que es Dios. Que nosotros con nuestra mente, la mente que seguimos y que seguimos otro camino, con esa mente ni siquiera somos capaces de entender esto, la palabra, menos vivirla. Entonces, ¿cómo vamos a ser más inteligentes? ¿Cómo va a ser mejor nuestro plan? Que el plan que está trazado por esta mente majestuosa que es de Dios. ¿Cómo somos tan, perdón la palabra, tontos que seguimos nuestros planes cuando tenemos en nuestras manos el Espíritu Santo que nos guía a un plan maravilloso, lleno de riqueza espiritual estoy hablando. Y si te da plata también, ¿por qué no? Si el Señor es dueño de todo. Pero no estoy hablando de prosperidad, sino que es un adicional que el Señor nos da. Porque de verdad ya no nos interesa. Queremos vivir tranquilos, querer vivir bien y entregar esta maravilla y vivir esta vida intensamente, esta maravilla de estar con Dios y vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Dice, porque como desciende de los cielos, y escuchen esto es lo más importante, hermano, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, al cielo, ¿no es cierto?, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El otro día veíamos, ¿se acuerdan? Ese, creo que era. ¿Ah? El documental, linda ella. El documental, ¿se acuerdan o no? Que decía que la lluvia, habían relámpagos que y tenía, o sea, la lluvia es todo, es producción, es que las plantas crezcan bonitas, tiene abono, tiene de todo lo que necesita una planta para vivir esa agua que trae la lluvia. ¿Y qué le hace el Señor? Pues se hace sola, nadie mete la mano ahí. Tiene nitrógeno, tiene un montón de cosas que las plantas necesitan en esa lluvia. Entonces, ¿qué dice aquí?
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Se dan cuenta? Que está escrito aquí lo que descubrieron los científicos hace poco. ¿Sí o no? Gracias. Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Esto es fundamental, hermanos míos. Si ustedes no están sembrando, ¿por qué les va a dar semilla? Y si ustedes no están comiendo la palabra, porque hay que comerla para que sea parte nuestra, ¿por qué les va a dar pan? Le da pan al que come. Vamos a explicar un poco mejor en 1 Corintios 9, del 6 al 11. Esta parte. 2 Corintios, perdón. Gracias, Nico. Para que vean que el Espíritu Santo, si yo soy harto torpe. Pero el Espíritu Santo me hace ser muy brillante. Y tengo hijos inteligentes que me dicen. Me soplan cuando me equivoco. Hijas también. Ya, 2 Corintios 9, 6 al 11. Pero esto digo, tenía 2 Corintios, lo tengo, no lo leí nomás. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escuchen esto los que siembran escasamente. Esto se usa para sacarle plata a mucha gente. Yo no estoy hablando de plata, ¿ya? Que les quede claro. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, cuando ustedes le hablan a la gente de Dios y todo, van a segar, van a cosechar, ¿no es cierto? Escasamente no, pues, generosamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, por hermano. Y yo los veo a ustedes tan decaídos, tan así, como que, vienen a recibir, hoy me duele esto otro, ya oramos, se sanan y se van y no le cuentan a nadie, pues. No cuentan a nadie esta maravilla que está pasando en esta iglesia. Como que les da vergüenza que hay un Dios poderoso. Hay algunos que sí, hay excepciones como todas partes, pero debieran ser todos, pues todos debieran estar sembrando generosamente para cosechar generosamente. Dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno de como produce en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya, miren, escuchen bien, está hablando también aquí de plata. Aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, está diciendo, ¿saben qué? No deben porque, ya voy a dar el diezmo, porque como cuando doy el diezmo, no, el Señor sabe tu corazón. Y ya voy a dar, qué lata darle a este gallo. Ya ahí está la plata, Señor, ya. Así no se puede dar. Y algunos ni siquiera dan una cuota. Dan una cuota de lo que ganan. O menos. De repente, reparten del bono de Navidad, te dan el 10%. Pero no puede ser. Porque el que siembra escasamente siempre va a estar apurado en la plata. Siempre. Así dice aquí. Y no solo en la plata, sino que en tu siembra. Porque tú tienes que dar fruto. Entonces tienes que haber convertidos por ti. Gente transformada por ti. Gente que va a irse al cielo por ti. De eso está hablando también. Eso es sembrar. ¿O no? Y con ganas. ¿O no? Hay que dar fruto. ¿A quién le hablamos? A ver, conversando los esposos. ¿A quién le hablamos? Pero no, si es muy duro. No, vamos a salir peleando de ahí. No se atreven ni a hablar, hermanos míos, la palabra de Dios con la gente. ¿Ah? ¿Saben que yo me enemisté de toda mi familia porque yo hablaba nomás? No me importaba que se me vinieran encima todo. ¿Valió la pena o no? ¿Valió la pena que yo fuera así o no? Mírense sus vidas, pues ¿valió la pena o no? ¿No fueron cambiados ustedes por alguien que quiso hacer la obra y tuvo que renunciar a todo lo malo? A todos los rechazos que tuvo, a que fue perseguido, qué sé yo, ¿no valió la pena? Claro que valió la pena. Uno de ustedes vale la pena, que va a llegar al cielo. Uno solo vale la pena todo lo que hizo.
Pero yo estoy esperando por la promesa. Porque cuando yo entendí un poco más la palabra, la promesa dice lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando decía gente? ¿Se acuerdan o no? Que llamará gente. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Quién me ayuda? 5612. 12. Ya, aquí lo tengo. No, en el 45. Ese, sí, en el siguiente, ya. Ese. Decía, he aquí yo. Dice, oíd y virá vuestra alma. No, tampoco es. 1, 2, 3, 4. Ese llegamos al 5, 6 entonces. Aquí, el 5, del 5 al 10. ¿Ya? He aquí llamarás a gente que no conociste. Entonces yo estaba contento porque eso se cumplía. Pero de repente me fui al original, pues entonces yo ahora manejo el original, el hebreo. Y no dice gente. Yo estaba feliz, ya se cumplió la promesa, ¿qué más? Dice, he aquí llamarás a naciones que no conociste. Y naciones que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Eso es un avivamiento. Es lo que falta de esta promesa. Se ha cumplido todo lo demás. Lo que falta de esta promesa es esto. ¿Tanto así? Sí, pues eso falta. Y por eso yo estoy esperando el avivamiento. Entonces estaba leyendo en 2 Corintios, ya lo leí, al que siembra escasamente, siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Ya, aquí dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Esto es avivamiento. Dice esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia. Está hablando del que siembra, va a segar generosamente, va a segar generosamente. ¿Me entiendes? Entonces, pero Dios es poderoso para hacer eso. Si está en ti, lo va a hacer. Pero tiene que haber sed de ti, tiene que haber hambre de ti para hacer eso. Como está escrito, dice, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, su rectitud, su santidad permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y el pan al que come, proveerá. ¿Quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? Dios, pues, el Espíritu Santo. Proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, de vuestra rectitud. No solo nos va a dar una gran siembra, sino que nos va, aquí dice, a aumentar los frutos de nuestra justicia, de nuestra rectitud, de nuestra santidad. Eso está diciendo aquí, hermanos míos. Pero cuando yo empiezo a dar fruto, cuando yo empiezo a sembrar generosamente, cuando lo hago con ganas, pues, hermano, con amor, entonces viene toda la siembra de vuelta. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad. La cual, ¿qué significa eso? Produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Que la gente dé gracias al Señor. Que la gente invoque al Señor dando gracias, agradeciéndole a este Dios maravilloso, generoso, porque le da semilla al que siembra y le da generosamente cosecha de vuelta a esa siembra. Y para terminar, y esto es especialmente para una amiga que oré hoy día, que me estaba reclamando, me estaba discutiendo ella, si es agrandada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hoy día voy a hablar una palabra que viene exactamente a lo que tú me estás discutiendo. La pongo en la evidencia, ¿te das cuenta? Somos una familia, po. Nadie se avergüenza aquí, ¿sí o no? Sí, po. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuchen, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hago? Pasando tiempo con el Espíritu Santo, si ese es el poder de su fuerza. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Ya. Mire lo que dice. Vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, igual a Cristo.
Esa es la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Está escuchando, mi amiga? Te tienes que vestir con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra el mundo, contra las personas que vemos. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un ejército preparado, avesado, con muchos años de experiencia, que se pueden meter en ti y saben exactamente tus planes, no los planes de Dios, por eso que es la lengua que ellos no entienden. ¿Se dan cuenta, no? Y dice, entonces este ejército es el que tenemos en contra. Entonces nosotros andamos ignoramos. Entonces, ay, me duele, tengo un dolor aquí, tengo otro dolor. Es el enemigo, hay que buscar por qué. Pero y Pablo, ya lo expliqué, ya lo del aguijón de Pablo. ¿Ya? Entonces no, dice, si no contra principado, contra potestad, y si yo tengo alguna enfermedad no lo puedo predicar esto porque algo tengo. No, pues lo voy a predicar igual. Y me voy a sanar, me tengo que sanar, porque aquí dice eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay un ejército preparadísimo, ordenadito y todo lo demás. Nosotros andamos cada uno por su cuenta. No, las denominaciones, todos separados, cada uno dice una cosa, el otro dice otra, se pelean entre ellos, nos tienen en el suelo a los cristianos. ¿Qué ejército hay? Si están todos divididos. Y nadie tiene al Espíritu Santo, lo dejaron afuera. El único poder que nos puede defender lo tenemos afuera. Entonces, ¿de qué se trata? Se ríen de nosotros, nos pisotean. Pues. ¿No nos pisotean o no? A mí no me van a pisotear. Cada vez que me pisotean les va a doler el pie, se les va a quebrar el pie. Porque nosotros tenemos el Señor. Y ellos no están acostumbrados a tratar con iglesias así. Tratan con las que no tienen el poder de Dios, entonces hacen lo que quieren los satánicos. Y los demonios también. Pero con nosotros no pueden. Dice, y escuchen qué es lo que tenemos que hacer. Primero, lo del 10, ¿no es cierto? 1. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si vamos al 13, sigue esto. Por tanto, tomad la armadura de Dios, de nuevo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo estamos firmes? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vivir esta palabra, hermano. Hace que el enemigo no pueda contigo. Tiene que salir corriendo. Y si tú oras, se sanan. ¿Cierto o no? Amiga, ¿sí? Te sanaste, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? No tiene la alergia. Tenía todo el brazo así, rojo, con pinta. Ahora en la mañana. Y ahora no tiene nada. Eso es el Señor, pues, hermanos míos. Ya, entonces dice, estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, de rectitud, de santidad. Esa es nuestra coraza. El enemigo huye a perderse cuando ve esa coraza en una persona. Y le obedece. Por eso uno ora con poder. Le dice, Señor, saca este demonio que está haciendo doler, fuera. Saca la alergia, fuera. Y salen, se van. Pero es la coraza de justicia, de rectitud. Tenemos que ponernos, tenemos que vivir esta palabra, hermanos míos. Esa es la coraza, para defenderse de ese ejército que nos está destruyendo nuestras iglesias. Hacen lo que quieren los que son satánicos con la iglesia cristiana. Hacen lo que quieren y las iglesias cristianas transan la palabra de Dios para que no los persigan. Como que no conocieran el poder de ese Dios que tenemos nosotros, que es muy superior, pero lejos superior. Satanás es así al lado del Señor. No, ¿sabe que no lo tendríamos que mirar al microscopio para cachar quién es Satanás al lado del Señor? No es nadie, nada. Y yo lo digo sin temor porque es la verdad, hermanos míos. No es nada. No existe en un hombre que tiene el poder de Dios.
que tiene el Espíritu Santo. Amén. Entonces no se podría resistir a nosotros si somos obedientes, si tenemos este Espíritu Santo, si hacemos lo que el Señor nos dice, si vivimos en su voluntad, si nos rendimos de verdad. La rendición, hermano, es fundamental. Hablábamos del amor con mis hijos. El amor es obediencia, hermano, no es más. Es una persona, es Jesucristo, quien obedeció hasta la muerte y muerte del cruz. Por eso le levantaron su nombre hasta lo sumo. ¿Quién es? ¿Qué fue? Obediencia. Ese es el amor más grande. Y el Señor nos hizo a su imagen y semejanza con ese mismo amor. Entonces, ¿por qué no nos levantamos? Y no levantamos ese nombre en cada vida de nosotros, haciendo lo que Él hizo. Porque eso nos entregó su mismo Espíritu para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo. ¿Hasta cuándo tememos a los demonios? Le tememos a las personas que nos van a criticar, que nos van a decir canuto. ¿Qué importa si tú eres famoso? No solo en el cielo, eres temido en el infierno. ¡Qué honor ser temido por Satanás! ¡Qué honor! Y qué honor más grande ser amado por este Espíritu Santo, cuidado y honrado por Dios. Porque así dice esta promesa, que Dios, el Santo Israel te ha honrado. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Lo maravilloso que es la promesa. ¿Vamos a seguir o no? ¿Me acompañan o no me acompañan? Este es el ejército que el Señor escogió. Ustedes se miran en el espejo y en realidad dicen, Señor, parece que se equivocó conmigo. Yo lo mismo decía al principio. Lo mismo decía al principio, parece que se equivocó conmigo. Señor, yo creo que... Pero no, el Señor no se equivoca. Él sabe qué puso dentro de cada uno de ustedes. Él sabe exactamente que son parte de este plan tremendo. Amén. Amén. Emociones, hermano amigo. Yo también estoy muy emocionado. Eso es la verdad. Así que vengan los músicos, vamos a cantar. Háganme la introducción. No. ¿Cierto que sí? Si uno piensa eso, ¿pero qué voy a hacer yo? Con el Espíritu Santo, muchísimo, muchísimo. No tienes idea lo que puedes hacer. Solamente el Espíritu Santo sabe lo que puedes hacer. Porque Él tiene el plan, Él tiene el libro. El Espíritu Santo tiene un libro de cada uno de nosotros y sabe exactamente lo que somos capaces de hacer. Y por eso está con nosotros. Y tiene el plan y Él va a cumplir ese plan si tú lo dejas. Pero tienes que dejarlo tener hambre y sed de Él para que cumpla su plan. Amén. Vamos a orar mientras preparan la música. ¿Ya? Vamos a orar y dar gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, que es tuya. Porque, como decía Juan Eduardo, yo soy el parlante por el cual tú hablas. Y a veces no puedo ni siquiera acompañar tu palabra porque a veces ni leo bien, Señor. Pero tú me escogiste a mí y yo confío en que tú escogiste bien, Señor. Perdona que me ría, pero yo sé que tú me escogiste. Esta relación que tenemos, Señor, no es gratuita. A ti te costó la vida, Señor. Te costó la vida. Y te doy gracias. Gracias, Señor, por lo que tú haces con nosotros. Te doy gracias por cada uno de esta iglesia, Señor. Te pido que tú avives el fuego en cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra, cumpla con el libro que tú escribiste allá al principio, cuando comenzó el mundo, Señor. Tú hiciste el plan de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Así que yo te pido que tú cumplas eso y los bendigas a todos, Señor. Llena este lugar con tu presencia, con tu amor. Háblale, Señor, a tus hijos. Tú eres un Dios que habla, Señor. Decía la promesa, acuérdense, que deben oír
venid a mí y oíd, decían, ¿cierto? Es para ustedes esta promesa también, son parte de esta iglesia, son parte de esta promesa. Yo les quiero leer esa parte. Vengan a mí. Ya, aquí está, aquí está. Dice así: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, dice. Escuchen bien, oídme. El Señor les va a hablar. Si el Señor dice que escuchemos es porque habla. Escucha, abre tu mente, te va a hablar en la mente muchas veces. Rara vez habla audible, pero muchas veces, todo el tiempo te habla en tu mente y tú crees que son tus pensamientos. Dice, oídme atentamente y comed del bien. Su palabra, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que habla el Señor. Es porque Dios nos habla y ese es el pan, no solo de pan, ese es el pan. Entonces dice, oíd atentamente y comed del bien ese pan, ¿no es cierto? Que nos habla el Señor. Escúchenme porque yo les voy a hablar, dice. De eso está hablando Jesucristo. Y se deleitará vuestra alma con grosura, con el Espíritu Santo, con el amor, con el gozo, con la verdad, con todo lo que tú necesitas. Bendice, Señor, a tus hijos. Llénalos con tu palabra, con tu amor. Que ya no hablen más sus palabras. Que eso sea tu palabra la que salga de sus bocas, Señor. Que sea tu valentía, Espíritu Santo. Tú dices que no nos bautizaste con un espíritu de valentía y no de cobardía. Dale esa valentía, dale el denuedo para que hablen de ti en donde quiera que estén, Señor. Y bendigan a otros con este pan vivo, con esta agua viva que es tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén.